complejo de manejar es el tema de la cultura ciudadana. Hay personas en las ciudades y en el municipio que desafortunadamente no han entendido que hay unos horarios de trabajo, que hay unos tiempos para las cosas, y es triste ver que una sola persona que saque una bolsa de residuos a la hora que no corresponde hace ver feo todo un sector. Que Pereira específicamente, aparte de que hemos mejorado en la parte cultural, todavía nos falta. Ese es como el primer punto importante. El segundo punto es que el centro de la ciudad de Pereira es un centro muy vital, donde todo el día está la gente allí. Le doy un ejemplo, en el centro, por ejemplo, en Medellín, la gente no va al centro, y en Bogotá tampoco. La gente trabaja en el norte o el sur, y al centro no van. Pereira nos vamos todos al centro todos los días, por alguna cosa, por trabajo o por hacer alguna vuelta que también tenemos que hacer. Entonces, el centro es muy vital y mantiene permanentemente ocupado, y allí en el centro no hay, por ejemplo, baños públicos para la gente, no hay, hay mucho vendedor ambulante y no tienen, digamos, cómo exponer sus residuos. Hay mucho habitante de calle que vive los residuos como tal, y eso hace que la ciudad tenga puntos complejos de manejar. Hay puntos muy difíciles en la ciudad de mantener limpios. Yo le pediría a Ciudadana Pereira que pensara en qué debe comportarse en la calle como se comporta en la casa. Uno en su casa no coge los residuos y los echa en la sala, ni los bota desordenadamente, sino que los acumula en un lugar específico de la casa donde no afecten a toda la gente. Y es la forma como debe comportarse en la calle. Cuando uno va al centro de la ciudad o a su parque o a su calle de la calle donde vive, es la sala del barrio donde se crían y se educan nuestras familias. Digamos que el respeto por el vecino y el respeto por el espacio, un respeto por uno mismo y por su familia. Entonces es comportarse en la calle tal cual se comportan en la casa. No es difícil, la verdad es un tema básicamente de sintonía con la comunidad y con lo social, y entender que cualquier cosa que yo haga mal hecha afecta gravemente a nuestro entorno, a nuestros vecinos, que es donde justamente se educan nuestras familias.